Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. En Perú, fuertes explosiones y emanaciones de ceniza del volcán Ubinas, el más activo de Perú, mantenían en alerta a varios pobladores de la región sur, lo cual forzaron a las evacuaciones en las zonas más cercanas. Esto lo informaron las autoridades locales de ese país. Es la furia del Ubinas. Varias explosiones se han registrado en las últimas horas en este volcán ubicado en Moquegua. Estas imágenes muestran la intensa humareda compuesta de gases y cenizas, llegando a superar los 1000 metros de altura. Las cenizas han cubierto varios pueblos cercanos al volcán. Hoy día se han registrado 4 emisiones importantes de ceniza, con columnas que han subido hasta 1200 metros sobre la cima del volcán. Como les digo, estas cenizas han caído, en parte han caído en el Valle de Ubinas, ¿no? El Instituto Geofísico del Perú indicó que la actividad volcánica provoca un incremento de movimientos sísmicos originados por la presión de los gases. También se están registrando sismos importantes, pero que no tienen nada que ver con el sismo ocurrido hoy día en la mañana. Alarmados, pobladores que viven muy cerca al volcán han evacuado voluntariamente durante los últimos días ante el temor de una erupción. Sin embargo, aún existen algunas familias en la localidad de Querapí, ubicado a 4 kilómetros del cráter, que aún se niegan a dejar la zona. Se ejecute de una vez por todas esta evacuación y por qué no decir la reubicación definitiva de este poblado, ¿no? Tras la primera explosión del día, registrada al promediar las 7:30 de la mañana, las autoridades repartieron lentes y mascarillas a los pobladores de la zona para no afectar su salud. La alerta de emergencia aún se mantiene en amarilla. Frente a la situación de violencia que se presentó hace algunas semanas en Aruba, en donde algunos jóvenes estaban lanzando piedras contra los buses de servicio público, la compañía de transporte Arubus tuvo conversaciones con el cuerpo policial de la isla para llegar a una posible solución. Un punto que ellos consideran importante es que desde el hogar estos jóvenes deben ser educados para así dejar de cometer estos actos que se podrían designar como vandalismo. Por algunos meses, Aruba ha contado con vandalismo que se ha llevado a cabo en contra de los buses de Arubus. En conversaciones con el señor Teo Cruz, director de Arubus, explicó que las personas y jóvenes que están tirando piedras contra los buses es peligroso y está generando problemas, algo que está generando a gran escala. Es difícil ver quién está generando este tipo de vandalismo, pero se está hablando con el cuerpo policial para llegar a una solución a esta problemática. Esta semana también algunos jóvenes empezaron a tirar diferentes piedras en contra de los buses hasta quebraron un vidrio de este. No se sabe si por juego o también porque los padres de estos jóvenes aún no se han dado cuenta de los actos que pueden causarle tanto a las otras personas como también puede ser una situación peligrosa en el tráfico. Hay 3 áreas que son vulnerables y en las cuales está sucediendo con más frecuencia que los jóvenes tiren estas piedras en contra de los buses. En The Voist, en Rotonda de FDA en San Nicolás y en Post Chiquito. Es difícil controlar esta situación, pero se está buscando una posible solución conjuntamente con las autoridades policiales de la isla. Los daños materiales le cuestan a la compañía mucho dinero y más aún porque también es algo que está generando peligro no tanto a las personas sino también a quienes van dentro de los buses. Este fenómeno no es nuevo en la isla, pero ahora se está incrementando y se está llevando a cabo con más frecuencia. El señor Teo Cruz le pide a la comunidad y también a los padres de familia para que hablen con sus hijos y les expliquen sobre esta problemática, ya que no solo genera problemas sociales, sino que también puede generar problemas judiciales. En Honduras, una menor fue rescatada literalmente de las garras de sus padres, quienes la explotaban sexualmente vendiéndola a conductores de transporte pesado en el municipio de Cholomá. Los padres ya fueron capturados. La menor será enviada al Instituto Hondureño de la Niñez de la Familia. Luego de que sus padres la explotaran sexualmente vendiéndola a conductores del transporte pesado, una menor de 11 años fue rescatada por la Fiscalía de la Niñez y la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional.
Estaba siendo explotada sexualmente por sus familiares y afortunadamente se tuvo la información. El rescate se produjo en el sector Semcol del municipio de Choloma, luego de denuncias de vecinos quienes observaban cómo la niña era utilizada por sus padres para generar dinero. Por denuncias de parte de los vecinos también aprovechamos la oportunidad para que puedan denunciar al 911 de la Policía Nacional para este tipo de delitos. Autoridades manifestaron que los papás de la niña ya fueron capturados, mientras que la menor será enviada al Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia. Para 11 Noticias, Stephanie Savillón. En Perú fue presentado el clan familiar que enviaba droga a los Estados Unidos y que tenía varias empresas de fachada para lavar dinero, entre ellas 2 lujosos car wash. Vamos en directo con la información. Fueron presentados uno por uno tras su espectacular captura. Jorge Cervellón Aparicio, de 47 años, alias Mario, no solo era la cabeza de la organización, sino también el encargado de trasladar la mercadería desde sus negocios de fachada ubicados en La Victoria hasta su vivienda de La Molina. Su pareja y madre de sus 2 pequeños hijos, Ana Barbosa Delgado, también fue presentada, mientras los menores permanecen en la Fiscalía de Familia. Los hijos mayores de Jorge Cervellón, Marlus y Paris, ambos de nacionalidad estadounidense, cumplían una función clave en la organización. Ayudaban a su padre en el traslado de la ilegal mercadería a su vivienda de La Molina y además serían los encargados de establecer los contactos en Estados Unidos, donde ya habían realizado 5 envíos de droga vía marítima. También fueron presentados 4 encargados de los lujosos car wash y un restaurante que servían de fachada para lavar el dinero producto del narcotráfico, así como el responsable del control de calidad del clorhidrato de cocaína de alta pureza, identificado como Víctor Ramírez González. Quedó descartado que el clan tenga vínculos con conocidos cárteles de la droga. No tiene ningún contacto con el cártel de los Estados Unidos aún, porque esta es una organización muy cerrada, es un clan muy cerrado, muy profesional. La vida de lujo que tenía esta familia terminó por delatarlos. Y es que no solo tenían modernos vehículos de todo tipo, sino también joyas valiosas y más de $150,000 en una caja fuerte. Para sentirse seguros en su vivienda de La Molina, los Cervellón habían adquirido estas armas de corto y largo alcance con 14 cartuchos. La policía ahora está tras los pasos del financista de esta organización, quien es una pieza clave y está plenamente identificado. También se busca a otros 4 integrantes del clan familiar. No se descarta que en los próximos días hayan otros operativos para desbaratar completamente esta organización. Hoy, 2 de abril, es internacionalmente conocido como el Día del Autismo, una condición con la que algunos niños nacen y que desarrollan de diferentes formas. Es un día especial para hacer una concientización sobre esta condición y también para tener el conocimiento sobre cómo actuar cuando una persona cercana sufre este trastorno. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. El día sirve como una advertencia al tratamiento, a los problemas y a los derechos de quienes sufren este trastorno. Las causas del autismo aún no están del todo claras, pero existen algunos estudios que aseguran que en muchos casos responden a anomalías genéticas. Los especialistas señalan que, entre otros factores etiológicos del autismo, se consideran las alteraciones neurológicas, bioquímicas, algunas infecciones y la exposición a ciertas sustancias durante el embarazo, así como también indican que la clave para superar esta condición está en su tratamiento temprano. Si se empieza una intervención a una temprana edad, antes de los 3 años, basada en el uso de un análisis aplicado al comportamiento de manera intensiva, el 50% de estos niños van a desarrollarse típicamente. A la edad de 5 o 6 años van a incorporarse y a tener una vida como la tuviera cualquier otro niño de esta edad. Sin embargo, el otro 50% necesitará de una terapia individualizada por mucho más tiempo. De lo que se trata es que una persona con autismo aprenda a adaptarse a nuestras normas sociales con la ayuda de su familia. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself.
Frisian flag.